Muy bien, empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, mi nombre es Alex Aburto. Eh, Estamos aquí en Infogeo, el programa que es televisado por el Colegio de Ingenieros a cargo de el capítulo de Ingeniería Geográfica y el Comité Técnico de Recursos Hídricos. En esta oportunidad hemos invitado al ingeniero Patricio Emanueli Avilés. Él es ingeniero forestal con más de 30 años de experiencia profesional en entidades públicas, privadas, académicas y de cooperación internacional. Es director y fundador de SUC Austral Consulting SPA, consultora especializada en ambiente y desarrollo y gerente de Data Intelligence, empresa dedicada a disponibilizar la información mediante la sistematización de datos y su visualización en plataformas interactivas en cualquier sector, rubro, entidad o territorio. En Data Intelligence son los primeros en Chile en desarrollar productos digitales bajo la modalidad de datos como servicio, facilitando el acceso a la información pública verificada. Muy bienvenido, ingeniero Patricio Emanueli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alex. Un gusto de estar con usted y muchísimas gracias por invitarme a compartir la experiencia que tenemos por acá en Chile. Bien, bien, bien. Sí, hemos visto que usted de alguna forma ha desarrollado algunos mecanismos que permiten aglutinar datos o información que están en la nube, creando plataformas que ayudan a tomar decisiones. Obviamente que he visto que hay varios rubros, ¿no? Pero lo que conversábamos, el tema del recurso hídrico es importante y digamos así, un bien que es muy delicado, ¿no? Su manejo es muy delicado, el agua, su manejo es muy delicado y en Chile, obviamente, con mayor razón, la forma como está estructurada sus derechos de uso de agua, ¿no? Ujú. Entonces, tener datos le va a ayudar a tomar decisiones. Le damos la bienvenida, le agradecemos aquí su presencia y dejamos la pantalla para que usted pueda compartir la presentación y vayamos conversando un poco sobre el tema, ingeniero Patricio. Perfecto, Alex. Aquí les comparto lo que habíamos comentado, hacer una breve, tiene varios slides, pero en realidad son imágenes como para que se hagan una idea en general de lo que hacemos como Data Intelligence, que es buscar información de todo tipo y organizarla, homologarla, sistematizarla y colocarla a disposición, digamos, del cliente correspondiente. Así que voy a hacer una presentación general y ahí ustedes me van consultando lo que les quede duda o lo que les parezca de interés en particular. Ya. Les cuento muy rápidamente, de forma bien gráfica, digamos, cuál es el problema que tenemos, y el problema que tenemos aplica a cualquiera de los sectores que ustedes pueden imaginar. O sea, si se lo quieren imaginar con el tema hídrico, todas estas cosas van a aplicar perfectamente a la situación. Los volúmenes de datos, hay mucho de esto que siempre me interesa mencionar, que es el tema, no sé si ahí se me ve el cursor, Alex, ¿sí? Sí, 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 se ve Ya. bien. El tema de los famosos guetos de datos, que a alguna gente no le gusta mucho compartir los datos. No sé si eso pasa allá en Perú, aquí Aquí pasa pasa bastante, bastante. sobre todo en algún tipo de institución, digamos, que nos complica un poquito la vida para tratar de obtener información que supuestamente es pública, pero cuesta más encontrarla. Lo otro, el tema obviamente de la dinámica de la información, que yo en el Pleistoceno más o menos, 11.000 años atrás, uno trabajaba y me tocó hacerlo a mí. Yo estudié en los años 80 y tanto en la Universidad de Concepción, aquí en Chile, y ahí había que hacerlo a mano, digamos, no habían computadores, había un solo computador en la universidad. Así que normalmente lo que hacía uno es hacer prácticamente todo el trabajo a mano con datos que iba a buscar a las instituciones directamente. Con suerte tenía acceso a sacar una fotocopia. Eso era como lo más sofisticado en esos tiempos. Sí, Hoy sí. día los datos llueven
por todas partes, por todos los tipos de redes o nubes o cualquier cosa. Entonces eso ya se transformó no en un beneficio, sino que en un problema, porque en realidad no sabemos cómo alcanzarlos, digamos, nos ganan cada vez. Eh, No, pero pensando en eso también está la calidad, ¿no? Porque puede haber un es- montón de datos, ¿no? Entonces, ¿qué te garantiza que ese dato que está en la nos nube ganan cada vez. cumple con ciertos estándares de Eh, calidad que te permitan ser Pensando manipulados, garantiza ¿no? que ese Dato que está en la nada nube. te garantiza eso, Alex. Solamente te lo garantiza el trabajo sobre los datos, digamos que es en términos así gruesos, el 75% del tiempo lo inviertes tú en la preparación de esos datos, en ordenarlo, en sistematizarlo, en verificar que esos datos sean correctos, porque o sea, hoy día las herramientas que hay de análisis de datos te permiten saber si son al menos de una misma población los datos y ahí ya te quedas un poco más tranquilo, digamos. Eh, y para la gente que trabaja con datos, seguramente hay muchos colegas, digamos, que están ahí, que trabajan todos los días con numeritos, saben que esto uno se va enamorando de esto y es fácil darse cuenta cuando hay intrusos, digamos, en los datos que tienden a molestar en ciertas ocasiones. Pero esta situación que muestra ese slide, que es bastante sencillo, digamos, tiene que ver básicamente con que en el trabajo nuestro en Sud Austral, que trabajamos en consultoría ambiental en todas partes, nos pedían exactamente lo mismo muchas veces en el tiempo, ¿me entiendes? O sea, los datos de demografía de un país X, los datos de temas ambientales específicos, los mapas de los catastros, usos de suelo, ese tipo de cosas. Y en cada consultoría volvían a pedirte lo mismo, digamos, o sea, y eso pasa todavía. Nosotros trabajamos en prácticamente todos los países de Latinoamérica y en todos los países pasaba exactamente lo mismo, digamos. Y en algún momento nos dimos cuenta, o sea, por aquí vamos a volver a hacer exactamente el mismo trabajo sobre la misma base de datos y se nos ocurrió hacer esto de Data Intelligence, de ir juntando esa información y ordenarla de tal manera de tenerla disponible para cualquier situación y después tener la posibilidad además de ir integrando capas de información de diferentes temáticas de tal manera que fuera mucho más simple organizarla. O sea, lo único que hacemos nosotros es tratar de transformar ese rompecabezas en algo que tenga sentido, digamos. Eso, por eso nace el Data Intelligence, de ahí viene. Nosotros partimos con el tema ambiental, que era más cercano, digamos, a lo que hacíamos normalmente. Yo partí trabajando el año 90 cuando el tema del cambio climático recién comenzaba a, a darse, digamos, a la luz. Ahí no habían expertos, hoy día hay expertos por todas partes, digamos. En Bastante cambio, opinólogos de todo de tipo, ¿me todo. entiendes? Entonces, en cada una de las consultorías, yo ya perdí la cuenta, pero son cientos de consultorías, digamos, de distintas temáticas ambientales, y eso al final llegaba más o menos a lo mismo, que necesitaba obviamente un subconjunto de información que era siempre la misma, la información social, la información ambiental, información económica, que la trabajabas de una cierta forma para llegar a ciertos resultados, digamos, que son los que te pedía cada cliente en particular, digamos. Pero en el fondo era la misma información, digamos. Ese es el sentido, y de ahí nació un poquito el tema de Data Intelligence. ¿Qué es lo que hacemos para llegar al resultado? Aquí está el 70% del trabajo. Antes de llegar a la visualización de los datos, el origen de los datos, las fuentes de datos, la preparación de los datos y el procesamiento de los datos. Hasta ahí te llevas el 70% del tiempo. Y después, esto es lo más entretenido del mundo, digamos, visualizar lo que se vean bonitos, los gráficos, mapas y todo ese tipo de cosas. Y lo otro ya incluso hoy día con el tema de la inteligencia artificial, esto es bastante más sencillo, digamos. Pero el tema, como tú mencionabas, está aquí, digamos, en el origen de esos datos y si esos datos son los correctos, son los adecuados, los apropiados para hacer cualquier tipo de análisis.
usamos herramientas normales, digamos, GitHub, Python fundamentalmente, R para temas estadísticos, digamos, de mayor peso. Visualizamos con herramientas de inteligencia de negocio, Power BI, Soho Analytics, y inteligencias de visualización, o sea, y software de visualización de gráficas y de mapas, Flourish, Infogram, y lo normal Excel y PowerPoint, que tienen mucha potencialidad. A veces hoy día se miran mucho en menos el Excel y el PowerPoint, pero en realidad son más potentes que cualquiera de las otras de los otros software que siguen siendo específicos para ciertas cosas, pero con los Excel y los complementos de los Excel y todas las funcionalidades que le agregan, en realidad son potentísimos. Lo que no te sirve es para tener una base de datos permanente que se vaya actualizando, digamos, pero para el resto funcionan perfecto. Claro. Eh, lo otro que tenemos que tener la habilidad, digamos, para combinar fuentes globales, nacionales, subnacionales y locales, que este es uno de los problemas en el tema, obviamente, de recursos hídricos, que incluye el tema climático. O sea, ya las fuentes globales, principalmente Google Engine, aportan muchísimo, muchísimo a este tipo de aplicaciones, más lo que tienes a nivel nacional, subnacional y la información local, que en este caso, por ejemplo, estaciones meteorológicas, fluviométricas o de ese tipo. Entonces aquí hay que tener la capacidad de unir todo esto en una sola plataforma de tal manera que tengamos un solo tipo de información. Y después que analizamos distintas fuentes, distintos formatos, estructuras de las bases de datos, variables de origen, unidades, métodos. Esa es toda la parte que tú mencionas, el detalle de si los datos son o no consistentes, son o no reales, son o no válidos. ¿Ok? Y después tener claridad en cuáles son los productos que tú quieres obtener de eso. Y eso no es tan simple, sobre todo cuando le pones una palabrita que se llama tiempo. Esa palabrita es fundamental para hacer cualquier cosa, porque los mapas tienen un solo problema, y yo siempre he dicho que los mapas son lo más sexy que existe, digamos, desde el punto de vista de analizar y de presentar un resultado. El problema que tienen es que no tienen tiempo, porque siempre el mapa es para un momento del tiempo específico. Ahora ya se ha ido Ah, mejorando ya, esto. o sea, se refiere a que, por ejemplo, mostramos un mapa y solamente muestra una realidad en un corto, en el corte que lo mostramos. Exactamente. Claro, Pero, entonces, pero ahí se han vuelto más dinámicos los mapas, ¿no? Cuando los representamos en puntos, eso sí, sí, los cambios ya se reflejan de una manera mucho más dinámica, ¿no? Creo claro, que los mapas ¿cómo se llama? Hay que ver la forma gráfica de cómo se dinamizan. Y sí, dependiendo del claro. evento. Un evento forestal, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Un evento... aquí estamos viendo, por ejemplo, temas de seguimiento de proyectos, ¿no? De proyectos de inversión. Y Sí, sí. lo representamos en un mapa conectados a una base de datos que está en el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, creo que habría que ver de qué es lo que se quiere mostrar siempre, ¿no? Sí, claro, pero la problemática básica de un mapa es una representación en dos dimensiones, digamos, y lo que se ha creado ahora con estas series de tiempo o el Ah, cambio, eso ya son la sofisticación de ese tipo ujú. de presentaciones, pero originalmente eso no existía. Uno presentaba un mapa y el mapa era maravilloso. El resto no le importaba nada a nadie, digamos, veía el mapa y era feliz, digamos. Pero hoy día ya se pueden hacer algunas otras cositas, pero siempre te estorba cuando yo quiero ver variaciones interanuales, ese tipo de cosas. Cuando estoy Claro, hablando claro. de ese tipo de sofisticación, claro, te complica el tema del mapa, pero siempre sigue siendo, o sea, pues se pone un mapa aunque sea para adornar el asunto y después seguimos, digamos, con el resto. Va, 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 va. Sí, sí. Ahí tienen algunas representaciones, digamos, ahí con un grafiquito. O sea, esto yo lo puedo tener, por ejemplo, esto es información real, digamos,
de matrícula en escuela de educación especial, o sea, para gente con alguna discapacidad en Chile. Y claro, esto está hecho para el nivel nacional, pero en realidad la información está a nivel de cada uno de los municipios de Chile. En Chile hay 345 municipios, entonces esto yo podría tener 345 de estas mismas cosas. Esa es una de las claves que usamos en Data Intelligence, es que cada análisis que hacemos lo hacemos a nivel nacional, de una vez. No hacemos un análisis de un municipio en particular o de una región, en este caso para usted un departamento en particular, porque en realidad el costo, el tiempo que invierte, el esfuerzo que invierte es lo mismo hacerlo para todo el país que para hacerlo para un departamento, un municipio en particular, digamos. Por lo mismo que te mencionaba antes, o sea, el mayor tiempo y costo tiene que ver con la preparación de la información, y me cuesta lo mismo preparar una base de datos de un municipio al de todo el país, en términos generales, digamos. No, Y no, está bien. Sí, pero, aquí tienes el por mapa, digamos. ejemplo, las cuestiones específicas, porque a veces hay algunas particularidades en Ujú. algunas zonas, ¿no? O sea, bueno, no todas, pero puedes hacer una recopilación de los datos de manera general, de todo a nivel país, pero las cuestiones específicas, ¿cómo la trata ahí, ingeniero Patricio? Es que ahí vamos trabajando. Aquí tienes una representación, por ejemplo, la capa que está abajo ahí, esa es la capa de población entre 16 y 25 años. Las que son más oscuritas, tienen más población. Esa es una capa que está hecha para todo el país, eso no va a cambiar, ¿me entiendes? Ah, Después está la capa de los colegios secundarios, y esa tampoco va a cambiar, está hecha para todo el país. Después está la capa de los establecimientos de educación superior, universidades, institutos profesionales, que también la puedo hacer para todo el país. Entonces, lo que sea específico lo hago en una capa aparte, pero todo el resto, todo lo que pueda hacer nacional, lo único que haces tú es cortar luego el claro. sector que te interesa. Este es un grupo de comunas aquí en la región metropolitana de Santiago, son, no sé, 12 14 comunas, pero ahí yo le puedo poner sobre eso cualquier otra información que se requiera, que sea información específica, que esté en esas localidades y no esté en otras, digamos. ¿Ok? Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que vamos haciendo, y tratar de ir dándole también sentido de que sea un poco más lúdico, que me permita tener ganas de mirar estas cuestiones, porque en realidad a mucha gente no le agrada mucho este tema de los numeritos ni de los gráficos. Es poca gente la que se emociona con este tipo de cosas. Entonces, eso buscamos mucho. Aquí tenemos una aplicación que es para los municipios, y claro, lo que intentamos nosotros es que estas cuestiones sean sumamente simples, en el sentido de que cualquier persona lo pueda ocupar. ¿Cachai? Entonces, aquí tienes un portal, digamos, que nos muestra, ahí están las antenas de telecomunicaciones, de información, o sea, para los teléfonos celulares, en una comuna de Chile. Y aquí tienes toda la información que tiene. Entonces, esas capas, cada una de esas capas nosotros las tenemos separadas con todo el tema de geolocalización. Aquí en esto, disculpa, me pasé ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí tiene, no sé, embalse. Y Ah, ahí te van a ir apareciendo toda la información de cada cosa. Y ese trabajo, el que hemos hecho en los últimos 3 años casi, de ir juntando todo ese tipo de información, de llegar incluso aquí, creo que hay una cuestión que ya es ridículo, no sabe uno para qué te va a servir, que son los grifos. Ahí están, ahí están. Vamos a cerrar aquí. ¿Grifos son pozos de agua subterránea? No, aquí va a ver la imagen. Para los bomberos, Ah, para los incendios, tiene un montón de donde, grifos. donde se conectan los bomberos.
Sí, está bien, lo entendí. Ahí está. Claro, y ahí tiene la información del código, la columna, el diámetro, el grifo, el tubo y todo lo que hay. ¿Cachai? Entonces, ese es el sentido, digamos, que le vamos dando capas, capas de información de todo tipo. Aquí tiene delito, que está de moda hoy día en Chile, está muy en la prensa prácticamente todos los días, y aquí tenéis información de los delitos para distintas comunas, está en la región metropolitana y sus municipios. Y aquí puedes ir dibujando, pero la dinámica que me da esto, o sea, yo tengo aquí desde el año 2006, 2007 creo, pero en realidad lo que pueden mostrar en un mapa es esto, si no tengo que ponerle los 20 mapas de los 20 años, digamos. A eso me refería, digamos. Ah, ya, te refería a la forma Claro, de cambiar los mapas. claro, y lo otro es ir tratando de buscar formas de presentar información que sean más atractivas para acá. Y eso es absolutamente necesario hoy día, porque muy poca gente se atreve a llegar a abrir una Excel y mirar los datos, no es tan fácil tampoco, digamos, o sea, hay que saber qué es lo que anda buscando uno. Y usamos mucho el tema, esto es inteligencia de negocio, Power BI, claro, no parece que fuera, pero es, y esto es interactivo aquí mismo, digamos, ahí está el mismo la aplicación, y aquí va seleccionando lo que haya que seleccionar y ya está. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a las personas que te piden la información, porque no todos, como te digo, no todos son especialistas y a no todos les interesa mucho aprender mucho estas cuestiones. O sea, lo que quieren es la información, saberla rápida y lo más gráficamente posible, de tal manera de no tener que ponerse a estudiar mucho, digamos. Aquí lo que intentamos siempre es poner la máxima cantidad de información sin que ello signifique que te vas a perder mucho con eso, ¿me entiendes? Entonces aquí tienes unas pocas variables, el tema de la temporalidad y aquí la estacionalidad, digamos, de información en particular. Este es el índice de superficie de supermercados, y este es el número de supermercados que hay en Chile durante ese periodo, y este es el índice de los precios a precios constantes, digamos que es un índice de cuál es la venta de los supermercados. Y de esto hay información en el Instituto Nacional de Estadística que sale todos los meses son creo 120, 130 variables relacionadas con los distintos rubros y su productividad, digamos. Pero, por ejemplo, ahí hay otra, volveríamos a la otra imagen del estudio del dato, ¿no? Porque Ujú. prácticamente lo que usted ha logrado es estudiar el cómo se formulan los datos dentro de las instituciones, ¿no? Sí, claro. Y después lo analiza, lo genera información y lo muestra en una manera sencilla, o por lo menos Claro. de una lectura fácil, ¿no? Yo te diría que hasta ahora nosotros hemos recolectado el 80% de la información del país, de todo tipo de información. O sea, disculpa, durante los 3 últimos años nos fuimos ministerio por ministerio, servicio por servicio, buscando qué es lo que ellos compartían, digamos, dentro de su base de datos. Si no había nada compartido, en Chile hay una entidad que se llama Consejo para la Transparencia. Entonces uno puede solicitar la información al servicio correspondiente. Entonces, cuando no lo encontramos, lo que suponíamos que tenía que haber ahí, solicitábamos la información por transparencia, y después hay que solicitarla permanentemente, porque lo otro que hacemos es ir actualizando la información. Entonces, uno ya sabe, algunas cosas se actualizan solas y tienen una periodicidad determinada, otras cosas hay que ir solicitando cada cierto tiempo, cada un mes, cada 3 meses o cada una vez al año, ciertas cosas. Y ahí tenemos que definir en cada situación en particular
cuál es ese periodo de actualización. Por ejemplo, los censos no es necesario eso. Cada 10 años va a aparecer el censo y ahí hay que procesarlo y meter toda esa información. Pero eso es lo que hacemos, tratar de conectarnos a todas las bases de datos posibles, digamos, dentro del país, de tal manera que cuando alguien nos solicita algo, puede que no lo tengamos exactamente como él lo quiere, pero vamos a demorar. Nosotros siempre ofrecemos que nos demoramos una semana y le tenemos un portal funcionando. Eso es el tiempo de respuesta para algo que hay aquí en Chile, y eso es imposible para cualquier otra entidad. O sea, normalmente lo que se hace es contratar una consultoría, cosa que nosotros siempre hemos hecho desde el otro lado, digamos, Claro, y que está meses trabajando en eso para llegar a un resultado. Aquí la idea es que llegue a resultados rápidos y eficientes, digamos, en ese contexto. ¿Y claro. para qué sirve todo esto? Para todas estas cosas que aparecen aquí, o sea, y ustedes seguramente le pueden agregar más verbo al, ahí al slide. eh, y otra de las cosas que buscábamos es que cuando tuvieras que mirar un mapa o tuvieras que hacer cualquier interacción, no necesitaras comprarte una licencia de un software en particular, no necesitaras capacitarte, ni hacer perfeccionamiento, ni llevarte un año, porque eso es lo que lleva en promedio, digamos, la capacitación de una persona. Seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo, para tratar de llegar a ser recién una representación geográfica de algo, ¿me entiendes? De algo que sea publicable o utilizable, digamos. Los que trabajan en esto van a decir que no es cierto, digamos, porque ellos ya tienen la experiencia, pero para alguien que viene entrando al sistema, eso es lo que le va a tomar, porque hacer un mapa es fácil. El tema es todo lo anterior, lo que tú mencionaste al principio, que es Claro. la clave de todo. ¿Dónde están los datos? ¿Cómo están los datos? ¿Cómo obtengo esos datos y son correctos? ¿Son adecuados? ¿Son lo suficiente? Y ahí empieza a preguntarte muchas cosas, digamos, cuáles son esos formatos que utilizan o cuál es la fuente, si es la fuente oficial o no es la fuente oficial. Ahí tiene un listado, digamos, de un checklist que es lo que más complejiza todo, digamos, porque hacer el mapa es lo último, digamos, visualizarlo, hasta ahí no necesitamos hacer mucho más. Y aquí les quería mostrar, por ejemplo, qué hacemos con esas cuestiones relacionadas con el tema de incendios, mucho, que nos han pedido en varias ocasiones, de incendios que son un poquito más sofisticados que los normales, digamos. El tema de delincuencia te piden mucho, siempre hay un tema de seguridad, digamos, en Chile instalado, y ahí nosotros vamos publicando en los medios de comunicación en diferentes tipos de comunicaciones. Obviamente en las redes sociales prácticamente todos los días publicamos cosas de distintas temáticas, y no es que nosotros tengamos un programa, sino que en la medida que estamos trabajando en algo, de ahí mismo vamos sacando elementos o conclusiones, datos para ir publicando en las redes sociales de distintos temas. Y le tratamos de poner un poquito también de imaginación a este asunto para que sea más entretenido y tenga un poquito más de color. Y como para ir llegando, trabajamos en general en cualquier tipo de sector. Estos son los que tenemos lo más desarrollado, digamos, el tema de gestión territorial, agricultura, ambiente, cambio climático, el tema de transparencia, que nos conectamos directo a las bases de este Consejo para la Transparencia en Chile, por ejemplo, y ahí aparece hasta los sueldos que gana desde el presidente de la República hasta el último personaje, digamos, que está contratado en el Estado. Y hay gente que le interesa ese tipo de información para los medios de comunicación y para los observatorios, digamos, que siguen ese tipo de cosas. Ujú. Sí, sí. Y en algún minuto llegamos también a este tema, porque como estamos metidos en el tema ambiental en general, nos metimos un poquito en el tema de agua, bastante complejo, porque la información no es... Hay mucha información que está disponible, pero tiene problemas de periodicidad, que no están todos los periodos, o tiene un problema de rechazo de 1 o 2 años, digamos, entre que se publica la información de los años anteriores. Por ejemplo, yo puedo llegar hoy día a tener temas de caudales o precipitaciones que serían los oficiales,
de Chile a través de la Dirección General de Agua, pero vienen atrasados un año y medio. Ujú. Claro. Mientras que eso lo podemos sacar de alguna, de cualquiera de las redes globales, digamos, y tener una aproximación a eso. Pero si tú lo quieres presentar para un proyecto formal, para evaluaciones de impacto ambiental, ese tipo de cosas, eso no te sirve. Te sirve lo que es oficial, digamos, lo que está en la Dirección General de Agua. Pero ahí lo que tratamos de hacer es cómo unimos toda la información que tenemos disponible para, en este caso, nosotros lo trabajamos con la Junta de Vigilancia del Río Biobío, y fuimos más o menos diseñando qué cosas estaban disponibles y qué cosas a ellos les podrían servir eventualmente en su operación permanente. Y Claro. ahí nos diseñamos este portal, digamos, que les voy a mostrar aquí, y con todas esas aplicaciones. Por ejemplo, en Chile hay inventarios de glaciares que lleva dos etapas. Entonces ya uno puede comparar qué pasó, en el intertanto, que fue de creo que 5 años, entre que se hizo el primer inventario y el segundo inventario. Existe el primer inventario de humedales, aquí lo tenemos disponible. Está todo el tema de derechos de agua, que es fundamental en Chile. Seguramente ya te lo explicaron cuando estuvieron de visita por acá, Alex. Ah, sí, sí. Sí, sí, eso es un gran dolor de cabeza, el tema de los derechos de agua. Sí. Eh, por Eh, ejemplo, todo el tema de las capas hídricas, todo lo que está en la Dirección General de Agua, nosotros lo vertimos en esta plataforma y hicimos algunas aplicaciones con Google Engine, y otro tipo de aplicaciones climáticas y de suelo. Y a partir de Google Engine también los balances hídricos con información del 58 al 2021 de todas las cuencas y subcuencas del país, que son muchas, digamos. Y ahí, como te digo, quiero hacer una pregunta, ingeniero Patricio. dime. La verdad, en corto tiempo que llevamos la conversación, hemos visto que usted gestiona bastante información, ¿ah? Bastante. Y se me hizo la pregunta, se me dio la curiosidad. ¿Cuánto es el equipo o sea, su equipo de personas que tiene usted para manejar esta información? Porque es Tú bastante, no, ¿no? Y tú alguna no, información es especializada, ¿ah? sí, sí. Nosotros partimos, cuando, como te digo, nosotros trabajamos en esta cosa hace 3 años, partimos con 30 personas que tenían que ir, era prácticamente una operación rastrillo, digamos, como de ir buscando información y definiendo las variables, de cada una de estas temáticas. Y en ese tiempo uno va aprendiendo, digamos, se va aprendiendo cada uno de los lenguajes, digamos, que Claro. usa cada situación. Y lo otro que aprenden mucho es cómo están y qué es lo que tiene cada institución. Entonces, cuando a ti te hacen una pregunta, o sea, yo quiero saber tal o cual cosa, uno ya sabe qué es lo que hay, más o menos con cierta probabilidad de acertar. Hoy día nosotros, después de hacer toda esta recopilación de información, trabajamos 6 personas en Data Intelligence, no necesitamos más. O sea, si necesitáramos para hacer cosas nuevas o emprender Claro. otras cosas, pero no, en general no necesitan más, porque ya tenemos como todo sistematizado, ordenado, y la gente, mucho, los que trabajan ahora ya saben todo el historial, digamos, de cada base de datos. Entonces es mucho más fácil llegar a un resultado rápido, digamos. Bien, bien, sí, quería, porque es bastante los datos que usted maneja, pero mire, qué importante, ¿no? O sea, el trabajo que se ha tomado en tomar el dato, en escoger el dato, ¿no? Entonces, Ujú. entiendo que en esa primera etapa, pues, se necesitaba un pequeño batallón de personas Sí, para, claro. para poder rastrillar todos los datos, ¿no? Y Sí, ahora sí. ya están ordenados, es más fácil poder construir cosas a medida que se van requiriendo, ¿no? Esa- Exactamente, esa es la lógica, Alex. Y eso, como te digo, a nosotros nos tomó 3 años, una inversión alta, digamos, en eso, porque además en eso también trabajabas con qué software te sirve, probamos todo lo que se te pueda ocurrir, lo probamos, digamos,
hicimos ejemplos y cosas así, y al final nos quedamos con eso que te mostraba, o sea, con eso es suficiente, no necesitas más, y con eso puedes hacer maravillas, digamos, en términos, sobre todo para la gente que trabaja con datos, pero no visualiza datos, ¿entiendes? Porque es distinto, o sea, uno trabajar con datos, yo he trabajado con datos toda mi vida, digamos, desde que entré a la universidad, que lo único que hago es eso, yo soy profesor de estadística en la universidad, era porque hace tiempo ya no lo hago, porque no tengo mucho tiempo para hacerlo. Entonces, los datos hablan, ¿me entiendes? Y cantan a veces, te hacen sinfonía, ¿me entiendes? Entonces, No, pero, cuando, cuando uno tiene esa cercanía con los datos es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil comprender si algo está bien o está mal, o es sospechoso de algún delito, digamos. como dices, usted es un apasionado de los datos, ya, tú ya le encuentras música, Sí. al dato, ya. O sea, yo siempre pensaba, pues, nosotros todo tiene un sentido, ¿me entiendes? En los datos algo te están diciendo y lo que tratamos de hacer es encontrarle el algo. ¿Cuál es? Mira, una consulta, y esto ya que estamos yendo con el tema de los datos, el tema del cambio climático, ¿no? Ujú, Eh, bueno, ¿qué ha podido usted, o todavía no se ha metido a ver un poco los datos con respecto al cambio climático, el impacto, por ejemplo, acá en Perú, de manera muy sorpresiva, conversaba con el ingeniero, en una presentación con el ingeniero César Antisteban, presidente del capítulo, ujú. y él decía que así de improviso cambió el clima, ¿no? Entonces, o sea, en el tema climatológico, ¿los datos nos están Mira, sirviendo para llegar a conclusiones o mira, qué está pasando ahí, ¿no? yo personalmente, porque tengo las dos visiones, la visión de haber trabajado mucho en eso, en el tema de cambio climático, Claro. sobre todo bosques y cambio climático, en prácticamente nosotros hicimos todos los procesos RED de reducción de emisiones por deforestación y degradación en Centroamérica, en los 7 países de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, más lo que trabajamos aquí, que también trabajamos en ese procedimiento aquí en Chile, y, y después llegas a una conclusión. Primero, los datos no son contundentes, digamos, o sea, depende. Mira, los datos dicen mucho lo que tú quieres escuchar. Si no los miras con total objetividad, ellos van a hablar el idioma que tú quieres escuchar sin ningún problema. Y lo otro tiene que ver con cuál es la actitud, digamos, de las autoridades frente a esto. Y si tú te fijas, no estoy hablando de un país en particular, pero en general, si hay una guerra en Ucrania, eh, la plata, las acciones, en este caso la plata traducida en armamento, en ayuda humanitaria, en cualquier, fluye en un día, en 24 horas. Y ha seguido fluyendo durante prácticamente un año y medio y así va a seguir siendo. O sea, eso era una emergencia. O sea, eso se puede definir como efectivamente una emergencia. Lo mismo se puede definir como con el COVID. El COVID fue una emergencia y se detuvo todo el mundo. Y entonces te preguntas tú, si miro el cambio climático y llevamos, ¿cuánto? 30 años y un poco más tratando de hacer algo por el cambio climático y todavía no hay nada, porque efectivamente si yo miro aquí en Chile, y eso es una opinión muy personal, eh, no veo ningún avance, o sea, hay algunos autobuses eléctricos, ese tipo de cosas que son más bien muestras de cosas que se podrían hacer, digamos, en el tema de la energía renovable, un poco más, pero todo tiene eso detrás, una rentabilidad asociada, ¿me entiendes? No es, nadie está perdiendo plata aquí. Al menos aquí en Chile no pierde nadie, digamos. No, no, Mientras- no. A mí me sorprendió, estuve en Chile, sus autopistas, cada vez que pasas con el auto suena un timbre, sí, ¿no? Y sí, y cada timbre son 1.000 pesos, 1.800 pesos. Ya, son ya, de un terror era, dólar. de terror era el timbre, de terror era. Claro.
No, no, sí, Muy- eso es así. Entonces, como te digo, o sea, desde el punto de vista del cambio climático, o sea, obviamente hay situaciones que son más o menos evidentes, pero en general, no, desde mi punto de vista, no debe ser tan grave como se plantea, porque si fuera efectivamente grave una emergencia así Ay, ay, mundial como el COVID, no estaríamos esperando que pase no sé qué, que se pongan de acuerdo otros países, cada país tomaría las decisiones que tiene que tomar de inmediato, ¿me entiendes? Y así pasó con el tema del COVID, lo, nadie, lo- nadie esperó nada, digamos, hagámoslo y ya. lo que pasa es que a diferencia del cambio climático, la tendencia puede ser irreversible, ¿no? O sea, que ya cuando vayamos a la solución ya no podamos hacer nada. Bueno, es lo que, Claro, es lo que se pero, pero a eso prevé. me refiero, o sea, que las acciones, o sea, lo que yo más he visto de acción en cambio climático, te los paso a nombrar. Programa, Claro. planes, estrategia, guía, si quieren me ayudan, pero con eso no llega a ninguna parte, o sea, hay que hacer cosas de verdad, digamos. Muy bien. Iba mostrándose el portal de información de... Sí, o sea, lo que hacemos nosotros, lo que les mostraba ahí en la presentación, se traducen básicamente normalmente en portales de información de acuerdo a lo que alguien requiera. En este caso, aquí está el portal de la Junta de Vigilancia, donde incluimos el tema en este caso específico, de un incendio bastante grande que hubo ahora en febrero del 2023. Nos pidieron incorporar esto. Y aquí tenemos una serie aquí voy a mostrar, de temáticas que están incorporadas aquí, que están incorporadas ya sea como mapas interactivos o como aplicaciones de inteligencia de negocio. Por ejemplo, voy a ir aquí a esta y ahí vamos a mostrar un poquito las capas hídricas, que es como lo más entretenido, porque tiene que ser sexy el mapa, digamos. De eso se trata. Como la BD Claro. del Claro, lugar. entonces aquí uno va construyendo con la información correspondiente, cada uno de estos, ahí están las estaciones meteorológicas que hay en la cuenca del río Biobío, y aquí uno puede empezar a jugar y a meterle un poco de juego a esto, y aquí tiene todo desde el año 93, 44, 45, y ahí podemos ver qué pasa con el cambio climático también, si realmente se ha reducido o no se ha reducido, en este caso la precipitación media, pero aquí hay varias variables, digamos, asociadas a ese tipo de cosas. ¿Mm? Entonces, ahí va. Y lo interesante de esto es que es sumamente rápido, o sea, cuando ya lo tienen listo, buscar algo. eh, Aquí tenemos algunas cuencas, subcuencas, y aquí una estación en particular, y ahí tienen la estación, y aquí están las mediciones que tiene la estación. Entonces es sumamente práctico, digamos, colocarlo aquí, como el entorno, la situación, digamos, específica de cada una de las estaciones y sus valores normales. Y obviamente Estos, puede llegar. estos, estos ¿Sí? datos, ingeniero Patricio, estos datos los ha obtenido usted de manera libre en la nube, porque Sí, obviamente el Estado chileno tiene esta información en la nube, libre. sí, tiene. Ya, Todas las instituciones disponen de datos públicos, digamos, público. Ajá. algunos de mejor calidad, como te mencionaba, otros de no tan buena calidad, y los van actualizando o agregando, digamos, la información temporalmente, y nosotros hacemos una repasada una vez al año o dos veces al año, porque tampoco son tan ágiles, digamos, pero con eso es suficiente, ¿me entiendes? A no ser que sean datos en tiempo real, que eso es lo que vamos a trabajar ahora justamente con la gente de la Junta de Vigilancia en los datos de las estaciones que tienen entrega automática, digamos. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero ese es el sentido. Y aquí le vamos a echar una miradita, por ejemplo, a estos mapitas.
No sé cómo vamos con el tiempo, tú me cuentas, Alex. Tenemos unos 5 minutos más, creo que estamos ahí. Ujú. Aquí, claro, aquí tenemos las capas hídricas y lo que, vamos a poner esto ahí. Lo que está en azul es una cuenca y lo que está en rojo son los municipios que son parte de la cuenca. Aquí voy a mover esto. Esto de acá son todos los municipios, vamos a marcarlo todos los municipios. Este es una forma, digamos, de mostrar los mapas que nosotros mismos diseñamos para que fuera más simple y pudiéramos agregar o quitar capas a gusto, digamos, que cada Ah, uno lo hiciera como lo necesitaba. Espérame, déjame ver. Aquí vamos a anotar las isotermas y la isoyeta. Ahí para que veamos. Y ahí nos aparece. Y aquí nos podemos acercar y como le mencionaba en el otro, tienes ahí todo. tenemos lo que corresponde. Y aquí podemos ir, no voy a poner esa, vamos a poner los canales, que son los canales de regadío, que están aquí. O sea, esta zona es bastante agrícola. Entonces Sí. tiene muchos sistemas de riego. Todo eso rojo son los canales de regadío. Ya, y las centrales hidroeléctricas, porque algo que me sorprendió de la visita que hicimos ahí en Los Ángeles, es que tienen centrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas dentro de los canales de regadío. Sí, hay centrales de paso, muchos porque había un subsidio, digamos, para todo lo que es energía renovable. Entonces, muchos de los canales, sobre todo en la parte más alta, digamos, de la cuenca de aquí hacia abajo, se fueron agregando esa, esas centrales de pasada, pequeñas centrales de pasada. Aquí vamos a poner esto. Aquí tienen los glaciares, o sea, aquí hay una cantidad de información. Todo esto viene de, como te digo, de la Dirección General de Agua y de la Comisión Nacional de Riego. O sea, con esa información uno va, ahí están. Aquí hay algunos derechos de agua y son bastantes. Son Y bastante. vamos a, déjame, que tengo que cerrar acá. Muy intuitivo el manejo, ¿no? Claro, lo que intentamos nosotros es que fuera lo más sencillo posible. Aquí se me atoró esta cosa. Ah, Ahí está, espérame. Vamos a ponerlo de nuevo ahí. Pero eso tiene muchísima información y en realidad toda la ciencia de esto es que tú le puedes agregar más o menos capas. Aquí hay muchas otras capas que nosotros no agregamos, las definimos un poco con la gente de la Junta de Vigilancia. Aquí están las bocatomas de los canales, por ejemplo, aquí aparece que son muchas también. Entonces, oh. aquí es donde tienes que empezar a jugar con qué es lo que quiero visualizar o no, digamos. Ahí están los canales que habíamos visto ya y lo que queríamos ver es los derechos de agua. Y aquí nos vamos a cambiar acá para poderles mostrar aquí a este lado. Ahí. Entonces, estos son cientos de cientos de cientos. Y aquí uno tiene la opción de ir quitando o poniendo municipios de manera que sea más asequible esta cuestión, porque si no, vamos a desmarcar esto, ocultar comuna y ahí vamos. Y aquí vamos a esperar. La verdad que tiene bastante información, ¿eh? No, no, es todo lo que existe en el país de eso. O sea, lo que puede pasar es que haya información que esté localizada, pero que no esté para todo el país. Como te digo, o sea, nosotros
capa que generamos la hacemos para todo el país. Esta misma información está para todo el país, o sea, yo puedo trabajar con una cuenca acá en Santiago o esta misma cuenca prácticamente en el mismo, de la misma manera. Ujú. Ahí nos vamos a tratar de acercar un poco y aquí obviamente está la naturaleza del agua de la superficie superficial, subterránea o subterránea detenida y ahí hay varias que es lo otro que hacemos nosotros. Generalmente la capa viene con varios atributos y nosotros esos atributos los ponemos explícitos, digamos, en las capas que puede generar. Aquí se nos atoró porque esto es mucho. Sí, no, es bastante. Ingeniero Patricio, una reflexión finalmente de esto, porque la verdad que el tiempo nos quedó muy corto y yo me he quedado con ganas de ver su sistema de monitoreo de incendios, que la vez pasada lo vi, es muy bacán. Ujú. Muy bien. Eh, una reflexión con respecto a esto, o cómo lo podemos ubicar, cómo lo podemos contactar de repente. Yo, Eh, yo pa- Nosotros estamos, o sea, normalmente yo no tengo muchas más cosas. Tenemos un sitio web que creo que no sé si ustedes lo tienen o te lo envío, mm, Alex. Yo lo más que hago es trabajar con el LinkedIn mío propio, porque en sí, realidad es un desorden mío, dije, porque yo normalmente trabajo en esto y voy poniendo cosas en la medida que voy trabajando. Pero si quieres le comparten mi correo o mi WhatsApp a los colegas por si necesitan algo, se les ocurre algo, que más que seguro que se les ocurre. Yo cada vez que hago una presentación, una charla y la hacemos para las instituciones, para las universidades, normalmente yo saco más ideas que lo que ellos entienden de lo que yo estoy hablando, digamos. Pero estamos a disposición y tú tienes mis contactos, Alex, si alguien necesita contactarme para explicarles con mayor detalle o algo, alguna temática específica, yo feliz, o sea, como tú ves, o sea, nosotros somos felices jugando con números, ese es nuestro, sí, la verdad que no. es No, una vocación. ya, he disfrutado mucho de esta entrevista y en verdad no es fácil encontrar personas apasionadas de lo que hacen, ¿no? Y usted, ingeniero Patricio, la verdad que es un tipo muy apasionado Ujú, de este trabajo, ¿no? Y la verdad que ha sido muy entretenida la entrevista. ujú. Estamos ya cerrando con el tiempo. Le agradecemos, la verdad, su disposición. Y me imagino que lo podemos invitar en otra oportunidad para Cuando, seguir hablando, porque esto nos ha quedado corto, la verdad. Nos ha quedado bastante corto. Cuando, cuando se te ofrezca, Ale, que total disposición y si es para otros colegas, otro público, como quiera, ahí vamos tratando de ajustar. Yo ahora no tenía tan claro cómo era, les trato de mostrar en general Claro. que lo que hacemos, pero detrás de eso hay varios mundos detrás de lo que uno logra ver en un mapa o en una gráfica, digamos. No, no, algo que me quedo es de que los datos tiene un solo concepto, como dato, ¿no? Es una realidad, ¿no? Puntual que nosotros levantamos. Pero las necesidades de poder generar datos va a estar en función a las decisiones que toman. Por, No, por supuesto. en su primera diapositiva mostró casi un bagaje de necesidades, ¿no? Sí, Pero claro. entiendo que hay muchas más, ¿no? Entiendo que hay muchas más y en función a eso es como uno va construyendo la información, ¿no? Bueno, ingeniero Patricio, muchas gracias por estar aquí presente y espero poder volver a invitar a este programa de Infogeo, Ujú. ¿no? Para que nos pueda seguir mostrando de manera muy apasionada este tema de la gestión de los datos. Y bueno, invitarlo de repente cuando venga a Perú por Sí, acá, claro. sí, de todas maneras, ¿no? Mira, tú me haces una invitación a Rosa Náutica y yo voy a estar ahí. ¡Ah! Todo eso está bueno ahí. Bueno, bueno, así estamos culminando ya el programa de Infogeo, agradeciendo a todos los que nos escuchan.
en nombre del ingeniero César Santisteban, presidente del Consejo, del capítulo de Ingeniería Geográfica. Les agradecemos una vez más su asistencia y bueno, un saludo, ingeniero Patricio. Muchas gracias a usted, Alex. Espero que le haya servido y se vayan con una idea más de lo que se puede hacer, digamos. No, es que ya es demasiada, hay muchas ideas aquí que usted nos ha mostrado. Qué bueno, me alegro, Alex. Que Muy estén muy bien, bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. muy bien, gracias, será hasta otra oportunidad. Saludos. Chao, chao.